Hola, me llamo Olivier y en esos videos vamos a revisar un poco de la historia del Iaido. Como lo hemos visto después de la época Sengoku Jidai, entra la paz con la época Edo y se empiezan a formar escuelas de Bujutsu, en especial de Kenjutsu, con varias formas predeterminadas para enseñar la espada japonesa. Los katas fueron creados en primer lugar por expertos en artes militares, que habían ellos experiencia directa del combate y se consideraba que el kata era una forma eficiente y práctica de transmitir estos conocimientos. Obviamente con el paso del tiempo se puso un énfasis en la repetición, la perfección de cada movimiento, posición del cuerpo, etc. El propósito final es, por una parte, llegar a un entendimiento de la técnica del maestro, pero también del espíritu y la actitud propia de la escuela. Los ideales del confucianismo vieron encima para apoyar este proceso de transmisión a través de la repetición exacta. En el Iaido del Zetei tenemos hoy en día un conjunto de katas, pero ¿cómo llegamos a estos katas? Y ¿cómo difiere el Iaido de los Ryuha o Koryuha, que son las escuelas antiguas? Antes de llegar a la construcción de las katas del Zetei, quiero tomar un tiempo para analizar las estructuras generales de algunas escuelas antiguas o Koryu, que nos permitirá entender un poco el panorama de las varias prácticas de Yai. Quiero tomar ejemplo del Muso Jikiren Enshin Ryu y del Muso Shinden Ryu. Como muchas escuelas de este tipo, empezó en el siglo XVI, en la época Tokugawa, y se transmitió a través de un soke o un maestro de la escuela, maestro general de la escuela, es decir, una persona que está con el cargo de seguir con la transmisión de la tradición, de las técnicas y de los rituales de la escuela. En el caso del Shinryu, el último soke o Masaji fue el 17º, es decir, quien representa la 17ª generación de la escuela. Sin embargo, la historia de una escuela como en Shinryu u otras no es lineal o sin interrupciones o cambios. Por ejemplo, sabemos que el 7º soke de la escuela, Hasagawa Chikara no Suke Hidenobu, adaptó muchas técnicas de tachi para la katana. Tenemos que recordar que en el siglo XV se usaba el tachi, una espada más larga y que se guarda con el filo abajo. Además, no se podía sacar haciendo un corte como la katana y el proceso era en dos tiempos, tal como las espadas medievales europeas: sacar el tachi y después cortar. En muchos casos también sucede que un alumno de la escuela con una filosofía un poco distinta y después de pasar a través de un proceso esotérico de revelación crea una nueva rama de la escuela y muchas veces le da su propio nombre. Por lo tanto, muchas escuelas son también relacionadas. Sobre esos procesos de nuevas creaciones les remito al libro de Bennett Japan, The Ultimate Samurai Guide. Asimismo, con la sedentarización de los samuráis y la creación de los dojos, se crean nuevas katas, por ejemplo, bajo la influencia de la escuela Ogasarawa Ryu, especializada en la etiqueta, se crean varios katas que empiezan desde Seiza. Al principio del siglo XIX, Oe Masaji, el mismo practicante de otras escuelas de Kenjutsu, combinó técnicas de la escuela Shimomura-ha y reestructuró el plan de estudio reduciendo el número de kata alrededor de 160. Organizó las técnicas en varios conjuntos de niveles en Seiza Shoden, Tachiwaza Chuden y Okuiai Okuden. Y también agregó Kumitachi Waza con dos oponentes. Cambió el nombre de ciertas técnicas para que sean más claros y ayudar a la comprensión. De hecho, se oficializa el nombre de Jikiren Enshin Ryu durante la era Taisho, es decir, 1912-1926. En 1900 comenzó a enseñar Kendo y Enshin Ryu en la sucursal de Kochi del Dai Nippon Butokukai, así como en escuelas locales. Como lo mencioné, en Enshin Ryu existen katas con dos practicantes o kumitachi. Uno es Tachiuchi no Kurai, muchas veces practicando con Bokuto. El segundo conjunto de técnicas se llama Daisho Zume, Daisho Tachi Zume o Daiken Dori y se practica con Odachi y Kodachi, es decir, una espada grande y corta. Asimismo, y como lo vimos en los videos anteriores, muchas escuelas de este tipo empezaron como Sogu Bujutsu, es decir, que involucraba el manejo de varios tipos de armas, y se conoce todavía en la actualidad la existencia de katas de bo o bastón largo y técnicas de Jujitsu. También se sumaban a este conjunto en Shinryu técnicas de amarre de cuerda o Torinawa y de Jojutsu.
Para contemplar el estilo de Musou Shinden Ryu, tenemos que hablar de su creador, Nakayama Hakudo. Era un practicante de varias artes marciales. De hecho, es la única persona que ha recibido los rangos de Judan, es decir, décimo dan, y Hanshi, es decir, instructor, en Kendo, Iaido y Jodo. Además de eso, porque parece que no era suficiente, tenía una licencia de instructor de Shinto Musou Ryu y el título de Menkyo Kaiden en Shindo Munen Ryu, y de hecho se convirtió en el séptimo soke de este sistema. Nakayama también fue uno de los maestros del Shimomura Ha Musou Shinden en Shinryu. Y no sé exactamente por qué, pero lo veo con un estilo increíble. El Musou Shinden Ryu, creado por Nakayama en 1932, involucra tres juegos de técnica: Shoden, Chuden y Okuden. Es una escuela interesante porque es reciente y dentro de los primeros intentos de escuela con kata simplificado y sin soke. En muchos sentidos fue una escuela precursora del Seteigai. Tiene una currícula de Kumitachi, pero es muy raramente enseñada y está tomado más o menos del Enshin Ryu. A diferencia de las escuelas anteriores, el Settei o Sen Nippon Kendo Renmen Iaido, no hay soke o shihan, es decir, no hay maestro que tiene la legitimidad sobre la transmisión de la técnica de las escuelas, sino que los katas fueron elegidas y transformadas por un colegio de sansei, generalmente unos hanshis. Además, las katas son revisadas regularmente para adaptarse a su difusión y ayudar a corregir los errores comunes de los practicantes. Por ejemplo, fue el caso con Ukenagash en 2019. El conjunto de técnicas del Zen Nihon Kenden Renmen Iaido es un conjunto estándar de formas de katas que fueron creados en 1969 por un comité formado por la Federación de Kendo en Japón. Las 12 formas de Iaido Settei o Settei Gata están estandarizadas para la enseñanza, promoción y propagación del Iaido en clubes de Iaido en el cual los miembros pertenecen a las federaciones regionales de Kendo. Dado que las federaciones de Kendo a nivel internacional utilizan el Seitei Gata como estándar para sus exámenes, el Settei Iaido se ha convertido en la forma de Iaido más práctica en Japón y en el resto del mundo. Seitei significa creación, establecimiento. Al igual que en muchas escuelas nuevas, es decir, creadas después de la época Edo, los katas del Seitei son retomados de varias escuelas antiguas o koryu y adaptadas para ser enseñadas de forma uniforme y a un público más amplio. Son consideradas como una muestra de lo que es el Iaido y por lo tanto incluyen los cortes y las técnicas más comunes. El carácter híbrido del Seitei es visible desde el Deijo, tomando la escuela de Musou Shinden para el saludo inicial y Jikiden en Shinryu para el saludo final. En 1967 se crea el primer set de kata de Seitei, es decir, de la Federación de Kendo. La preocupación de la Federación de Kendo fue remediar a la desconexión que existía con el uso de la espada real entre los practicantes de Kendo, que usan mayormente un shinai. Las katas de Seitei Iaido son practicadas de forma individual sin adversario real, pero sí involucran la noción de Kazoteki, es decir, un enemigo invisible, pero que el practicante tiene que considerar e incluso al niveles más avanzado, proyectar. Como mencioné, en 1967 se crean un set de 7 kata que fueron los primeros, a eso se crean 3 más en 1990 y finalmente en 2001 se incrementan el set con 2 katas más, llegando a un número total en la actualidad de 12 katas. Mencioné que la escuela de Musou Shinden era precursora del Seitei y de hecho pues encontramos varias técnicas retomadas de esa escuela y adaptadas para el Seitei. Como lo recalca Hertz,
Existe una paradoja en la meta última de la práctica de las katas. Se considera que, a través de la repetición y la dedicación en conservar los movimientos correctos, el estudiante puede llegar al final a impulsar su propia creatividad. Retomando las palabras de Karl Freide, la tiranía de la práctica de los katas es irónica, ya que esta sumisión total a la autoridad de la práctica está visto como la mejor vía para llegar a la creatividad individual. El autor retoma el concepto de shuhari, es decir, preservación, destrucción y liberación, muy común en los artes y la filosofía japonesa. Shu significa proteger, obedecer, y es aprender los fundamentales copiando exactamente lo que enseña el sensei. Ha es el despegar, el divagar, el romper con la tradición y despegarse de las ilusiones propias del practicante. Finalmente, dejarse para trascendencia es el momento en que los movimientos son naturales, volviendo en un solo espíritu sin aferrarse a las formas, y es el momento en el cual se llega a la originalidad y la creatividad. En realidad, podemos comparar este proceso directamente con la poesía occidental, que establece reglas sumamente rígidas en cuanto a la forma, por ejemplo, tomar el cuarteto, pero que justamente dentro de este marco muy limitado ofrece también una vía para la creatividad individual. Las prácticas de los katas no se limitan a la repetición de movimiento, sino que dentro de estos propios patrones repetitivos se encuentra la esencia de los cortes y de las posiciones, y es a través de mucha práctica que justamente se pueden usar en combate real, aunque bueno, para nosotros ya no es el caso. Pero como lo recalca Freide, la práctica es esencial, dado que la aptitud es en gran parte descubierta por uno mismo a través de la práctica. Y esto va fuera de la explicación verbal y del entendimiento intelectual. En este proceso, como lo menciona Freide o Donahu, el papel del sensei es fundamental. No solo es un instructor, pero es un modelo. Y como dice el dicho, los errores de los alumnos son las del sensei. Sin embargo, eso no quita que los resultados y la comprensión emerge desde el propio practicante. El sensei está para crear un ambiente en el cual el practicante puede asimilar y comprender esos preceptos. En Iaido, el énfasis está en la disposición mental. Los katas sirven para llegar a un entendimiento de los movimientos, pero también de la actitud frente a un enemigo invisible pero presente. Cada kata tiene que ser ejecutado con el espíritu correcto y un compromiso sin falla. En resumen, los katas son parte fundamental de la transmisión de las artes marciales japonesas, pero también son al mismo tiempo un medio fundamental para enseñar, transmitir y aprender el conocimiento de una escuela o de una práctica marcial.